no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Amigos, gracias por acompañarnos hoy en el Circuito Electoral. Este miércoles es el último día en el que se puede hacer campaña, o por el sí o por el no. Y entonces hemos decidido, puedo decirles, regalar o entregar 20 minutos al sí y 20 minutos al no. Cada 20 minutos fragmentados en dos partes, es decir, 2 de 10 minutos por el sí, 2 de 10 minutos por el no. Por el sí, es lógico entender que hemos invitado a los del MAS para que definan quiénes pueden venir a participar en estos dos bloques de 10 minutos. Por el no, al haber varias fracciones, hemos decidido invitar a los partidos que en Chuquisaca están yendo por el no y que tienen representación parlamentaria. Estos son el PDC, que ganó, digamos, el segundo lugar en Chuquisaca, pero como primer puesto de la oposición, y Unidad Demócratas. Por el PDC, doña Tomasa Ayarvio, a quien hemos consultado, nos ha dicho que va a venir al programa don Gonzalo Pallares. Antes era de UD, bueno, pero ahora vendrá a representar al PDC. En Unidad Demócratas hemos hecho también la invitación, no nos han confirmado quién va a venir, pero sí nos han garantizado la presencia de alguno de los operadores del no. En el MAS también les hemos invitado, el señor Wilber Flores va a ser quien empiece esta ronda y después vendrá seguramente otro de los representantes del MAS. Ellos definen a quienes los invitan para que estén en este espacio. 10 minutos en el que yo no voy a hacer consultas, no voy a interpelar. 10 minutos en el que ellos se van a dirigir a ustedes y les van a decir por qué la posición o por el sí o por el no. Después de este preámbulo para contarles cómo va a ser el programa hoy, les invito a una corta pausa y ya volvemos con don Wilber Flores, representante del sí, y sus 10 minutos. Circuito Electoral. Al señor Carlos Flores Mafle, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades.
Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Deseamos para ustedes un carnaval sano y sin excesos. Que nuestros hijos e hijas vivan con alegría un carnaval seguro. Recuperando el carnaval de antaño con la juventud de siempre. Hagamos juntos en nuestra ciudad el carnaval familiar más hermoso de Bolivia. No permitamos que los excesos dañen nuestras tradiciones. Que reine la alegría y la juventud en este Carnaval Grande de Sucre 2016. Un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Diversión sin excesos. Vamos juntas y juntos a cantar con buen ritmo y participación. En febrero Bolivia construirá, el 21 la gente votará. Democracia intercultural, referendo constitucional. Democracia directa en acción. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Francesa. Más de medio siglo creciendo juntos. Francesa construye el futuro. Circuito electoral. Wilber Flores, primer participante, tiene 10 minutos. Usted está apoyando la propuesta del sí. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, en principio saludarles a ustedes, señores televidentes, señoras, hermanos y hermanas. Bueno, todos estamos apostando por el sí en este referéndum constitucional, principalmente el por qué tenemos que votar por el sí. Principalmente para erradicar la extrema pobreza que vive en nuestro país, principalmente más que todo en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca. Nuestro presidente Evo Morales quiere erradicar la extrema pobreza, más que todo de 2020 al 25, cero extrema pobreza. Eso significa en que todas las familias chuquisaqueñas, sucrenses, van a tener luz, agua potable. Ahora, en tema de agua potable, el señor presidente ha garantizado financiamiento, va a garantizar además para 50 a 100 años agua potable para la ciudad de Sucre. Eso sale de los 2.330 millones de dólares que cabalmente ayer ha asegurado el presidente Evo Morales. Por otro lado, el presidente Evo Morales quiere erradicar la extrema pobreza en que todos tengamos vivienda digna, tanto en la ciudad como también en el campo, en el departamento de Chuquisaca. Además, alcantarillado en la ciudad como también en el área rural. Y también gas domiciliario, tanto en la ciudad como también en los centros poblados del departamento de Chuquisaca. Telefonía móvil, que tan importante es en que nosotros todos tengamos la comunicación que es vía celular, vía telefónica. Y por otro lado, quiero decirles, hermanos y hermanas, que ustedes tienen que apostar por este proceso de cambio y no es necesario leer ni siquiera libros, ni siquiera informarnos, porque hoy estamos viviendo este proceso de cambio en que el presidente ha mejorado la economía boliviana, tanto macro, micro, familiar, comunitaria. La economía es diversificada, hoy es estable económicamente Bolivia, y como también las familias, tanto en el área urbana como también en el área rural. Y podemos decir muchos proyectos para el departamento de Chuquisaca que se han ejecutado y se van a ejecutar en la ciudad de Sucre,
por ejemplo, el teleférico, que tan importante es en el tema del turismo para la ciudad de Sucre. Por eso, hermano y hermana, que vive en esta ciudad tan querida que es capital de Bolivia, pues hay que decidirnos. Si hoy todavía no está decidida, hay que poner el voto por el sí en el referéndum constitucional. Estamos hablando del 21 de febrero, donde todos participaremos y de tal forma garantizaremos este proceso de cambio. También el hermano ciudadano tiene que votar por el sí para que definitivamente se industrialice más que todo gas, petróleo y además lo que es la producción. Entonces, hoy tenemos la oportunidad para decir sí a este proceso democrático cultural, porque la salud comunitaria se tiene que implementar, se va a implementar en las comunidades. ¿Qué comunidad no quisiera tener su puesto de salud? Todas las comunidades en el departamento de Chuquisaca. Estamos esperando que se consolide este proceso de cambio, teniendo su puesto de salud en cada comunidad y hasta 2025 seguro estaremos teniendo ya estos puestos de salud. Además, educación comunitaria, en que nuestros estudiantes del área rural tengan la oportunidad de estudiar, ser profesionales, como también los jóvenes y además los adultos también. Entonces, tenemos la oportunidad, no hay que perder. Y hoy tenemos que decidir para que este proceso de cambio, esta transformación, tanto en lo productivo, en lo social, en lo económico, definitivamente se consolide con la repostulación del presidente Evo Morales Ayma. Entonces, además, tenemos otras oportunidades como Sucre, Chuquisaca, tan importantes doble vía, Sucre y Amparéis. Estoy hablando de Amparéis Alcantarí. La construcción doble vía es garantizada por el propio presidente del Estado Plurinacional. Además, ya se tiene el presupuesto de 2.330 millones de dólares para la ejecución de este proyecto tan importante para la ciudad de Sucre y para el departamento de Chuquisaca. En temas de hidroeléctrica, creo que Chuquisaca siempre ha pensado, pero jamás se ha consolidado este sueño. Hoy se va a concretizar con el presidente Evo Morales. Estamos hablando Carrizal y además proyecto ICLA, que hace 20, 30, 40 años nos han hablado del proyecto ICLA, jamás se ha construido, jamás se ha consolidado la ejecución de este proyecto, pese que tenía un estudio a diseño final. Pero hoy el presidente ha garantizado la construcción de esta hidroeléctrica, que tan importante va a ser para el departamento de Chuquisaca, tanto del Carrizal como también del proyecto ICLA. Entonces, no hay dónde perdernos, no hay por qué dudar de esta transformación, de este progreso que justamente nos ha planteado el presidente. 10 años, ahí está en práctica, estamos viviendo todos los días cómo ha cambiado nuestro país, cómo se ha dignificado nuestro país y además cómo hoy podemos decir que Bolivia es digna, es productiva, tiene educación, tiene salud y además Bolivia es conocida a nivel internacional. Este liderazgo que ha construido el propio presidente conjuntamente con todo el pueblo boliviano. Hoy el poblador, el ciudadano de Bolivia, la ciudadana de Bolivia es respetada en el exterior. Por eso mucha gente del exterior, los argentinos y de otros países vienen a Bolivia a trabajar. Entonces hoy es una oportunidad Bolivia, antes que era realmente una decepción y muchos bolivianos migraban, pero hoy ya no más bien tenemos esa suerte de tener gobiernos saqueadores. Hoy tenemos un gobierno productivo que ha dignificado a nuestro país. Entonces, hermano sucrense, compañero hermano, hermana de Chuquisaca, tenemos que decidirnos, jóvenes, estudiantes, constructores, transportistas, todos los ciudadanos, ciudadanas, hoy debemos estar concentrados y además conscientemente poner el voto por el sí y no tenemos por qué perder. Si hoy negaríamos a este tan importante, la continuidad de este proceso de cambio, la consolidación de este proceso de cambio, realmente, ¿qué estaríamos pensando? ¿Estaríamos pensando o estaríamos esperando que vuelvan los que siempre han gobernado en turno,
saqueando nuestro país, vendiendo nuestras fábricas. Ahí está la fábrica de Fancesa que gracias al presidente Evo Morales hemos recuperado, hemos nacionalizado para los chuquisaqueños. Entonces la tarea está en usted. Usted conscientemente, además por su familia, por sus hijos, tiene que votar por el sí. Usted ahora tiene que decidirse, tiene que decir sí al proceso de cambio, sí a la continuidad de esta transformación del Estado plurinacional, sí a la igualdad de derechos, sí a la igualdad de oportunidades. Ahora, hombres y mujeres, todos tenemos las mismas oportunidades, los mismos derechos. Hoy, como nunca, se respeta la paridad. La mujer ha llegado y va a seguir llegando seguro espacios más importantes, como hoy, por ejemplo, hay alcaldesas, hay concejalas, hay diputadas, senadoras, hay ministras, pero antes jamás sabían, solo para tapar la boca, como floreros lo tenían a las hermanas campesinas de Pollera. Pero hoy la ley nos obliga, la Constitución nos da ese espacio para que realmente estemos ejerciendo de igual a igual, hombres y mujeres, nuestro derecho político, nuestros derechos sociales, nuestros derechos económicos. Entonces, creo que hemos hablado bastante del proceso de cambio. Hoy nos toca hablar de otros temas que también hacen mucho a nuestro departamento, que es la industrialización del hidrocarburo. Alguna gente decía que en Sucre, en Chuquisaca, todavía no se han industrializado los hidrocarburos, pero tenemos ahí un proyecto cabalmente. El presidente, seguro que si ayer no ha anunciado este importante proyecto para el departamento de Chuquisaca, seguro estos meses va a anunciar la industrialización de hidrocarburos en el departamento de Chuquisaca. Si bien en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija se está industrializando, pero nos toca al departamento de Chuquisaca industrializar nuestros recursos naturales. Entonces, usted, pero aquí tiene que poner su granito de arena para la continuidad de este proceso de cambio, votando por el sí. Se acabó. Circuito electoral. Al señor Carlos Flores Magne, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alima Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Deseamos para ustedes un carnaval sano y sin excesos. Que nuestros hijos e hijas vivan con alegría. Un carnaval seguro. Recuperando el carnaval de antaño con la juventud de siempre. Hagamos juntos en nuestra ciudad el carnaval familiar más hermoso de Bolivia. No permitamos que los excesos dañen nuestras tradiciones. Que reine la alegría y la juventud en este Carnaval Grande de Sucre 2016. Un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Diversión sin excesos. Vamos juntas y juntos a cantar, con buen ritmo y participación. En febrero Bolivia nos unirá, el 21 la gente votará. Democracia intercultural, referendo constitucional. Democracia directa en acción,
Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Francesa. Más de medio siglo creciendo juntos. Francesa construye el futuro. Circuito electoral. Estos 10 minutos restantes estaban destinados al PDC porque también tiene representación parlamentaria. Hemos hablado con doña Tomasa Yarwi. Doña Tomasa Yarwi nos ha dicho que iba a venir don Gonzalo, ¿cómo apellida? El que era antes de Unidad Demócratas, fue candidato, Gonzalo Pallares, después otra persona. Finalmente el PDC, un espacio gratuito para que en 10 minutos, sin preguntas, digan lo que vean conveniente para buscar votos. No han estado presentes y no han participado de este espacio. Tendrán sus razones, sus responsabilidades. Vamos a aprovechar estos 10 minutos porque después vuelve el MAS y después vendrá Unidad Demócratas para hablar de lo que ha ocurrido en la ciudad del Alto. Tenemos imágenes. ¿Qué imágenes son estas primeras? Son las previas. Así empezó la movilización en las puertas de la Alcaldía de La Paz cuando llegaron a su edificio. Ese es el candidato a concejal por el MAS en la anterior elección. Esos seguramente, digo yo porque no los conozco, son padres de familia que llegaban hasta la puerta del edificio de la Alcaldía Municipal del Alto. Esto ocurría alrededor de las 10 de la mañana de hoy. Intentaban romper la puerta para ingresar seguramente. Un can acompañaba a ello. Después intentaban romper la chapa. La chapa. Y ahí estaban los periodistas también y algunos que no dejaban filmar porque seguro después se los reconocerá por su participación. Una participación como ahí está alguien intentando tapar las cámaras de uno de los camarógrafos que estuvo cubriendo esta información. Ahí viene el momento en el que empiezan a quemar ya parte del edificio. Esta ya es la segunda parte, cuando personas que estaban en el edificio municipal intentan salir de ese edificio por la parte de atrás. Hay personas de pollera, hay personas de vestido, ahí hay una persona con un niño en brazos que también está intentando bajar por la parte de atrás del edificio de la alcaldía para salir de ese ambiente de humareda. Hasta el momento, primero se hablaba de 4 personas fallecidas. Después de las 13 horas, 6 personas fallecidas. A las 6 personas se ha aumentado una más. Ahí está una persona de pollera. Están ayudándola para que pueda salir por la parte de atrás del edificio de la Alcaldía Municipal del Alto. Les decía que hasta horas de la tarde ya eran 7 las personas fallecidas. Primero eran 3 mujeres, 3 varones y después se ha incrementado en una persona más, de manera que son 7 personas fallecidas por el efecto del humo. Han muerto intoxicadas por el humo, se han ahogado con el humo. Ahí ustedes ven, están ayudando a una persona que tiene un bebé que están intentando socorrer para que pueda salir de ese lugar de peligro. Otras personas por las ventanas. ¿Qué ha pasado? Ahora, aquí está la conferencia de prensa de la alcaldesa del Alto. Escuchemos. Para poder dirigirnos ante la opinión pública, ante nuestra ciudad, ante todo, ante el pueblo de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Primero, para poder expresar nuestro dolor y para poder denunciar que el día de hoy un grupo de vándalos a la cabeza de don Braulio Rocha y militantes del movimiento al socialismo
han decidido saquear e incendiar la alcaldía central de la ciudad del Alto. El movimiento al socialismo cierra de esta manera su campaña, con heridos y muertos. Tenemos 6 fallecidos, ex compañeros de trabajo, 18 heridos, también en hospitales de la ciudad del Alto. No entendemos qué hemos hecho los salteños para que nos traten de esa manera. Queremos también indicar que la total responsabilidad de estos hechos son del gobierno. Se le ha pedido a la Policía Nacional, en el marco de sus atribuciones, puedan acudir a una convocatoria que se le ha hecho a tempranas horas del día para que puedan resguardar nuestra institución. E irresponsablemente no se ha acudido a tiempo para poder resguardar estas vidas. Por eso es que queremos manifestar nuestro dolor y nuestra impotencia ante las declaraciones irresponsables que rechazamos por parte del gobierno. Es imposible poder pensar en un autoatentado. Más bien se tiene que buscar a los culpables de este hecho, aquellas personas que han atentado contra las vidas de funcionarios públicos de esta gestión. Hemos identificado a don Henry Halcón, el secretario financiero del gobierno municipal de Patana, a la señora Nelly Mamani, exdirectora de género de la gestión de Edgar Patana, a la familia de don Braulio Rocha. Han llegado de manera dolosa a la oficina de sumariante cuando ellos sabían que la próxima semana salía el resultado de sumariante de los 120 ítems fantasmas. Han entrado a quemar las carpetas de escuelas dignas. Han destrozado toda la documentación del municipio del Alto. Estamos declarando duelo municipal en nuestra ciudad. Y vamos a seguir con fuerza, porque sabemos que nuestra ciudad nos avala, porque sabemos que nuestra ciudad del Alto no quiere corrupción. Eso es lo que hemos venido denunciando. Esta gestión ha denunciado la peor gestión de Edgar Patana, por eso hoy también esta persona está en manos de la justicia. Muchísimas gracias. Alcaldesa. Y aquí permítanme hacer un llamado fuerte a los autores de estos hechos, materiales u otros. Preséntense con responsabilidad frente a la justicia. La ciudadanía tiene el derecho de tener respuesta, una justicia humana. Tengan el valor, preséntense a la justicia para responder de sus actos. Y una vez más, hagamos votos entre todos que el diálogo, la convivencia pacífica, el respeto mutuo vayan en bien del común. Destrozando, incendiando, aniquilando esfuerzo, las instituciones, solo sembramos muerte. Y nuestro país necesita vida, no muerte. Gracias. No es el camino para el movimiento al socialismo cesar su campaña con 6 ciudadanos muertos, que han dado su vida, que han dado su responsabilidad por esta gestión municipal. Esta gestión municipal lo único que ha querido generar es transparencia. Nuestra alcaldesa ha indicado hace momentos que en pocos días más íbamos a hacer conocer a la población alteña de quienes tenían privilegios en la ciudad del Alto, 120 ítems fantasmas. Esta gestión municipal le ha dado todo al tema de la educación, no era pretexto para estas movilizaciones. 18 millones de bolivianos que se han dado producto de los gastos de funcionamiento, 15 millones de ahorro en el tema del desayuno escolar. El Consejo Municipal ha puesto 800.000 bolivianos para la compra de mobiliarios. Consideramos de que no era motivo
no había motivo suficiente para esta movilización. Pero también hemos identificado a exfuncionarios que tienen cuentas pendientes con esta gestión, con la alcaldía de la Ciudad del Alto. Vamos a seguir con mano fuerte. El Consejo Municipal el día de mañana está declarando 30 días de duelo en toda la Ciudad del Alto en una sesión extraordinaria. Pero la Ciudad del Alto tiene que despertar. No es la forma de tratarnos hacia los alteños sobre el texto de que estamos en contra de la educación. Hemos manifestado una y otra vez de que esta gestión está casada con la educación y así lo hemos demostrado. Y eso era lo que ocurría en la ciudad de La Paz. Para tener la contraparte, gracias a Víctor Hugo Evia, queríamos colocar también las imágenes del presidente Evo Morales que se ha manifestado en torno a este tema, pero no nos queda tiempo. Luego va a volver este espacio que hemos utilizado ha sido el espacio perdido por el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, que no ha utilizado sus 10 minutos, luego vuelve el MAS y luego estará UD. Cortita la pausa. Circuito electoral. Vamos juntas y juntos a cantar con buen ritmo y participación. En febrero Bolivia nos dirá, el 21 la gente votará. Democracia intercultural, referendo constitucional. Democracia directa en acción. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Francesa. Más de medio siglo creciendo juntos. Francesa construye el futuro. Circuito electoral. Adelante, Will. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, viendo esta noticia, realmente como cualquier persona, condeno toda esta actitud, esta clase de violencia, venga de donde venga. Realmente es muy preocupante y por eso quiero solidarizarme con la familia que está de duelo, la familia alteña principalmente de La Paz, y esperamos nunca más vuelva a suceder esta clase de violencia. Bueno, continuamos con la socialización del referéndum de la modificación parcial de la Constitución Política del Estado, principalmente del artículo 68. Voy a enfatizar esta explicación del proceso de cambio, más que todo en lo que significa la erradicación de la extrema pobreza. Para nosotros significa, tiene su significado profundo, porque no nos olvidemos, más del 50% de la población boliviana vivíamos en la extrema pobreza, antes que llegue como presidente Evo Morales. Durante los gobiernos neoliberales hemos estado, por eso lamentablemente, si bien teníamos recursos naturales, eran saqueados por estos gobiernos y el pueblo boliviano tenía que pagar viviendo en la extrema pobreza. Hoy, durante 10 años, de más del 50% que vivíamos en la extrema pobreza, hemos bajado casi a más de 30% la extrema pobreza. Lo que quiere el presidente Evo Morales, ¿no?, quiere bajar al 0% hasta 2025. La extrema pobreza realmente castiga más que todo a quienes habitamos en el área rural, y lo propio también en las ciudades, más que todo quienes vivimos en los barrios periurbanos.
En ese sentido, les pido a ustedes tomar conciencia, hermanos y hermanas, para que todos pongamos nuestro esfuerzo para la erradicación de la extrema pobreza. La extrema pobreza significa que una familia vive sin luz, sin agua, sin alcantarillado, sin vivienda digna, sin educación, sin salud. Y eso es lo que ocurre en el área rural. Hoy todavía no se ha consolidado esa meta de la Agenda Patriótica 2020-2025. Tenemos que consolidar esa propuesta, esa agenda patriótica, como antes había una agenda patriótica que se llamaba Agenda de Octubre 2003, que ha cumplido en su cabalidad el presidente Evo Morales, nacionalizando los recursos naturales, convocando a una asamblea constituyente, pero hoy todavía falta de la agenda patriótica. Por eso, hermano y hermana sucrense, de chuquisaqueño, chuquisaqueña, tenemos que votar por el sí. La lucha continúa para erradicar la extrema pobreza. Eso significa que hay todavía familias que viven sin luz, sin agua, sin alcantarillado, sin vivienda digna. El presidente Evo Morales ha prometido a toda la población boliviana en que todos vamos a tener vivienda digna. Estoy hablando de los que no tienen vivienda digna, y que todos los que no tienen vivienda digna van a tener hasta 2025 vivienda digna. Además, con alcantarillado, con agua potable, con servicios básicos. Eso significa agua potable, energía, alcantarillado, vivienda digna. Además, educación, salud. Y como hace rato explicaba, salud comunitaria, que tanto hace, más que todo en el área rural. Las comunidades todavía no tienen puestos de salud, porque la Constitución señala explícitamente, de que dice salud comunitaria. Eso significa que en cada comunidad tiene que haber puesto de salud, y los puestos de salud de ahora tienen que convertirse en centros de salud, hospitales. Por eso el presidente ha apostado en toda Bolivia construir hospitales de cuarto nivel, de tercer nivel, de segundo nivel, y esto es importante. Además, no solo eso, en temas de salud se ha planteado el centro de estudio nuclear, que tan importante va a ser el ciclotrón, por ejemplo, para los que tienen cáncer. Entonces, el presidente está pensando en la gente más necesitada, más pobre, para que realmente viva dignamente como cualquier ciudadano, con todos los derechos que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Entonces, no tenemos por qué dudar de este proceso de cambio. Solo depende de nosotros, en que nosotros pongamos hombro para que la continuidad y se consolide y se garantice la plena aplicación de la Constitución Política del Estado, principalmente el artículo 9. En ese sentido, sigo profundizando cuando hablo de transformación productiva. Todavía en el agro falta la transformación productiva, la diversificación productiva falta todavía. En eso el presidente está trabajando, por eso ha habido dotación de tractores agrícolas. Hay que tecnificar todavía la agricultura boliviana, nos falta todavía consolidar entonces hay que seguir apoyando, hay que seguir defendiendo este proceso de cambio, hay que seguir construyendo este proceso de cambio, de tal forma todos tengamos ese paradigma que queremos consolidar, lo que es el vivir bien. Entonces, hermano y hermana, hagamos esfuerzo, tomemos conciencia para que definitivamente nuestra ciudad, como Sucre, Chuquisaca, el departamento de Chuquisaca, tenga desarrollo pleno, las comunidades, las juntas vecinales, los barrios marginales tengan un desarrollo pleno. Estamos hablando de una vida digna y todos debemos tener una vida digna de acuerdo a la Constitución. Y aquí la tarea está en nuestras manos. Pongamos nuestros esfuerzos, tanto en la educación como también en la salud, y lo propio para la transformación de lo que es productivo. Para seguir hablando del desarrollo, podemos seguir hablando de la ciudad de Sucre, por ejemplo, teleféricos tan importantes para la ciudad de Sucre. Cabalmente el presidente Evo Morales ha anunciado ayer acá en la ciudad de Sucre para que se construya el teleférico para la ciudad de Sucre.
más de 60 millones de dólares que ya están garantizadas para la ejecución de este importante proyecto. Así podemos todavía profundizar lo que es la construcción de hidroeléctricas, que tan importantes igual que hidrocarburos, porque energía eléctrica igual es rentable, o más que hidrocarburos es rentable, y de tal forma el presidente está proyectando a futuro para que se exporte lo que es la energía eléctrica. En ese sentido, Chuquisaca será también capital energético en nuestro país. Y bueno, aeropuertos. Ayer el presidente Evo Morales ha planteado la construcción de aeropuerto en Culpina, y esto también es importante para el desarrollo de la región. Y podemos seguir hablando de muchos proyectos que ya se han ejecutado con programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, casi en la mayoría de las comunidades de los municipios, y los alcaldes saben perfectamente, y como nunca el presidente ha llegado a casi a la mayoría de las comunidades de los municipios, es conocido el presidente a nivel internacional como también en las comunidades, y por eso todos estamos apostando para su repostulación de 2020-2025. Entonces, está en nuestras manos. Garanticemos esta reelección, de tal forma se consolide este proceso de cambio que es revolucionario, pacífico, democrático, y aquí es profundizar la democracia. Va a estar en manos del pueblo. Cabalmente el referéndum es una consulta al pueblo, y jamás ningún partido político se atrevió a hacer esta consulta para la reforma constitucional o de la constitución política del Estado. Todo el tiempo hacían ellos en el Parlamento, y jamás que el pueblo tenía palabra para modificar o no la constitución política del Estado. Además, hay que aclarar esta situación. No estamos eligiendo ya al presidente Evo Morales 2020-2025, solo estamos viabilizando su candidatura para que él se presente nuevamente como candidato. ¿Y por qué tener miedo? Yo creo que la oposición no debería tener miedo, más bien debería sumarse para garantizar este proceso de cambio que todos, al final de cuentas, hemos luchado para que se dé esta transformación en nuestro país. Es así como llego a ustedes y toco las puertas de sus corazones, y bueno, consolidemos con el voto por el sí, y eso significa Bolivia sí, siga adelante con esta transformación profunda y además democrática para vivir bien. Circuito electoral. Vamos juntas y juntos a cantar con buen ritmo y participación. En febrero Bolivia nos dirá, el 21 la gente votará. Democracia intercultural, referendo constitucional. Democracia, directa elección. Órgano Electoral Plurinacional. Democracias en ejercicio. Circuito electoral. Por el no, representante de Unidad Demócrata, Lourdes Villares, 10 minutos. Buenas noches. Saludar a toda la gente que en este momento nos está viendo por este canal. Antes de empezar a hablar de lo que es el referéndum, quiero de manera pública expresar mi solidaridad con todos los hermanos del Alto que el día de hoy han tenido un incidente lamentable, un hecho que ha cobrado la vida de 6 personas, un hecho que pudo haber sido evitado, un hecho que se produce porque las fuerzas de seguridad, las instancias llamadas por ley, como son el Ministerio de Gobierno, no actuaron de manera oportuna. El Comando Departamental de la Policía del Departamento de La Paz debió haber movilizado el contingente policial a las 10 de la mañana cuando los marchistas llegaron a las puertas de la Alcaldía del Alto. Hemos escuchado declaraciones de miembros de la policía y de personeros de gobierno
que dan cuenta de que habían 10 efectivos policiales. Cuando se tuvo noticia de que la marcha en la que participaban padres de familia del Alto reclamando por mejoras en la infraestructura educativa, la policía debió haberse constituido en las puertas del municipio del Alto. Hemos tomado conocimiento que al promediar el mediodía recién los efectivos policiales llegaron, cuando el fuego ya había tomado gran parte de las oficinas, cuando los marchistas habían sacado computadoras para incendiarlas. La gente quedó atrapada, los funcionarios públicos del Alto quedaron atrapados dentro de la infraestructura de la alcaldía, sin poder salir. Hay fotografías que muestran que intentaron escapar por el techo, por las ventanas. Hay gente que ha muerto asfixiada. Y frente a eso nosotros le decimos al país, no vamos a descansar hasta que los responsables de este hecho, que enluta al pueblo de Bolivia, respondan por sus actos. Estamos con mucha bronca, con mucha indignación. La alcaldía del Alto, liderizada por una mujer, por Soledad Chapetón, siempre sufrió esta arremetida, sobre todo encabezada por dirigentes del movimiento al socialismo. Contamos con fotografías que demuestran que ex candidatos a la concejalía del movimiento al socialismo en la alcaldía del Alto han liderizado esta movilización. Ex funcionarios de Edgar Patana han estado en esta movilización. El día de hoy estamos dolidos por ello, lastimados e indignados por lo que ha sucedido en el Alto. Y por supuesto que es difícil pasar a hablar del referéndum del día domingo, pero nos comprometemos de cara al país que vamos a buscar la verdad de este hecho que definitivamente lastima e indigna al pueblo de Bolivia. Nos duele más cuando uno de los mensajes dice que una de las mujeres que ha perdido la vida era madre soltera y que hay un niño que ha quedado en la orfandad. Eso nos lastima y definitivamente nos indigna. Quiero pasar a referirme al tema para el cual he sido convocada a este canal, el tema de la reforma de la Constitución Política del Estado. Quiero recordarle a mi pueblo de Sucre, al departamento de Chuquisaca, a los bolivianos y bolivianas que me están viendo, esta Constitución Política del Estado tiene una historia. Nace manchada con la sangre de nuestros dirigentes de la universidad, con gente que pierde la vida en los sucesos de la Calancha y que hasta el día de hoy no ha encontrado justicia, que hasta el día de hoy no existen responsables en la cárcel por este hecho. Esta Constitución que dijo el movimiento al socialismo iba a durar 50 años, el día de hoy busca ser reformada para beneficiar a dos personas, a don Evo Morales Aymada y a don Álvaro García Linera. Este referéndum que está buscando el movimiento al socialismo es un referéndum que nosotros rechazamos dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Queremos dejar claro al país de que quienes nos comprometieron que iban a cambiar la política en el país, quienes dijeron que iba a haber cambio en Bolivia, el día de hoy han hecho que la corrupción se apodere de la función pública. Más de 1.000 millones en el tema del fondo indígena, 30 millones de dólares en el tema de las barcazas chinas. El día de hoy hemos asistido también a comprobar que hay pérdida, que hay contratos suscritos con la empresa CAMC, en la cual trabaja la expareja sentimental de don Evo Morales Ayma, Gabriela Zapata Montaño, contratos firmados con las instituciones de Comibol, con la empresa Misicuni, con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, con el Ministerio de Obras Públicas, que superan los 573 millones de dólares. El día de ayer hemos constituido una comisión mixta para investigar estos contratos. Lamentablemente el movimiento al socialismo no ha aceptado que esa comisión sea paritaria, es decir, que exista 50% de miembros del movimiento al socialismo y 50% de la oposición. El MAS ha votado y utilizando su rodillo ha aprobado una comisión mixta donde hay 7 diputados y senadores del movimiento al socialismo y 5 de la oposición. Vamos a buscar la verdad de esto. Quiero dirigirme al pueblo de Chuquisaca y pedirle que el día domingo todos vayamos a votar. El día domingo vayamos
a decidir. Tal vez este proceso electoral es mucho más importante de todos los procesos a los cuales hemos tenido que acudir. Tenemos que decidir un tema muy simple. Aquí no se va a ratificar o elegir una autoridad. Aquí lo que se va a hacer es definir si estamos o no de acuerdo que la Constitución Política del Estado se modifique para beneficiar a don Evo Morales Ayma y a don Álvaro García Linera. Eso es lo que vamos a decidir el día domingo. Aquí no estamos hablando de agendas del 2020 al 2025, no estamos hablando de que si va a haber o no va a haber obras para Chuquisaca o para el país. El tema de fondo es, ¿vamos a estar de acuerdo los chuquisaqueños, los bolivianos, con que un partido político, el cual ha generado una nueva rosca de privilegiados en este país, de nuevos ricos, que han cometido hechos de corrupción traspasando los dineros del Fondo Indígena a sus cuentas particulares, como lo ha hecho la exdirigente del SIDOP? ¿Vamos a estar de acuerdo los bolivianos y bolivianas con que en el país siga habiendo una cooptación y una intervención del órgano ejecutivo en los órganos del Estado? ¿Vamos a estar de acuerdo los bolivianos y bolivianas en permitir que en nuestro país el Ministerio Público, el órgano judicial, la Contraloría estén en manos del movimiento al socialismo? Yo creo que tenemos una gran oportunidad el día domingo. El día domingo vamos a decidir si vamos o no a defender la institucionalidad democrática del país, si estamos dispuestos como bolivianas y bolivianos a buscar que en este país cese la persecución política, cese la acción permanente y sistemática que está llevando adelante el gobierno con relación a varios procesos judiciales en contra de opositores. Lo que está en peligro también es la libertad de expresión. Hemos conocido declaraciones del señor Juan Ramón de la Quintana cuando decía de que van a enjuiciar y perseguir al periodista Carlos Valverde. Tenemos información de que hay una decisión del gobierno para, una vez concluido el 21 de febrero, proceder a la detención y meterlo preso por la presunta comisión del delito de traición a la patria. Creo que tenemos una gran responsabilidad este día domingo. Yo quiero pedirles a todos mis hermanos chuquisaqueños, a todos los ciudadanos bolivianos y bolivianas, de que el día domingo concurramos a las urnas, de que vayamos a votar, pero por sobre todas las cosas estemos dispuestos a constituirnos a partir de las 4 de la tarde para ver el cómputo de votos, que también nos traslademos los ciudadanos al órgano electoral departamental, donde va a ser el lugar donde se va a realizar el cómputo nacional del escrutinio de todos los departamentos. Vayamos todos a defender el voto y comprometámonos con la democracia para que el día domingo le digamos no al abuso de poder, no a la corrupción, no al uso indebido y el exceso de poder en el cual ha incurrido este partido que está en el gobierno. Le digamos también no a la cooptación y al copamiento de los órganos del Estado. El día domingo todos, chuquisaqueños y chuquisaqueñas, vayamos a votar. Y les pido que vayamos a votar por el no, para defender la democracia y para de esa manera todos los bolivianos empezar a vivir y a reconstruir la democracia en este país. 20 minutos a las propuestas por el sí, 20 minutos a las propuestas por el no. Gracias, amigos. Hasta mañana. Nacemos y nos apoyamos en sólidas paredes. Crecemos dejando huella en los nuestros. Unimos generaciones y compartimos toda una vida. Estamos contigo en los pequeños y grandes momentos, en los instantes especiales de tu vida. Hacemos realidad juntos un mejor futuro, porque nada es imposible cuando construyes con el mejor cemento de Bolivia. Cemento Fancesa. Más de medio siglo creciendo juntos. Fancesa construye el futuro. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito Electoral. Los candidatos,
las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Paleontológica, Mundo Visión, Sucre. Sí quiero. Sí quiero. Yo sí quiero. Con Evo sí tenemos futuro. Shopping María Clotilde, en su temporada de renovación de novedades, le ofrece con precios a su economía. Elegancia y moderna en ropa, calzados, billutería, computadoras, celulares, pintado de uñas desde 5 bolivianos. Shopping María Clotilde, la número 1 en Sucre. Para sus clientes, los días jueves, viernes y sábados, descuentos fabulosos. Estamos en la calle Junín, ex peatonal, donde usted saldrá ganando.